Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio de Drilling Ahead. El día de hoy tenemos un invitado que es Santiago López, quien va a estar hablándonos de problemas operacionales. Muchas gracias, Santiago, por compartirnos su tiempo, su conocimiento, su experiencia en este espacio que está básicamente creado para construir ingeniería, construir industria del mundo de la perforación de pozos. Bien, pues. Hey, ok, Wilson, muchas gracias. No, realmente, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor hacer esto. Gracias a ustedes, muchachos, por tomarse el tiempo. Hoy que es festivo allá en Colombia, pero no importa. Muchas gracias por eso. Y bueno, se les ve la voluntad de aprender cosas nuevas y eso es lo más importante. Entonces, paso aquí la siguiente. Me presento. Mi nombre es Santiago López. Soy ingeniero de perforación de una compañía que se llama Merlin ERD. Es una compañía que está localizada en el Reino Unido, específicamente en Escocia. Merlin ERD es una compañía que basa su conocimiento en dar soporte para perforación de pozos complejos, pozos de alto ángulo o pozos de alcance extendido. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Tengo aproximadamente unos 6 años de experiencia en la industria de la perforación. En Colombia trabajé en Equion Energía, en la parte de perforación y completamiento, también en la parte de intervención de pozos cuando estaba iniciando mi carrera. En Ecopetrol también trabajé como ingeniero de completamiento y luego me vine al Reino Unido a hacer una maestría en Drilling and Well Engineering. Y acá en el Reino Unido he trabajado con Merlin ERD y también he estado en algunas operaciones en el Mar del Norte con Shell, en operaciones subsea. Y bueno, eso es más o menos el background. La charla de hoy va a estar enfocada a lecciones aprendidas de problemas de perforación. Y va a estar un poquito enfocada a pozos de alto ángulo o a pozos de alcance extendido. Sin embargo, por ahí también pueden aplicar algunos conceptos a pozos verticales. Ustedes pueden ver ese mapa ahí. Los países que están en color naranja son los países donde Merlin ha hecho trabajos o ha soportado a operadoras o ha dado cursos de entrenamiento o ha hecho cualquier tipo de asesoría. Ok. Entonces, esta revisión de problemas se basa básicamente en 5 características similares, que es primero que se basa en trabajos que ha hecho Merlin en el periodo de los últimos 10 años. Entonces, en los últimos 10 años revisamos todos los problemas que han tenido las operadoras a las cuales la compañía ha soportado, identificamos cuáles fueron las causas de eso. Entonces, en un periodo de 10 años, se tuvieron 50 BHAs o Bottom Hole Assemblies perdidos en el hueco, ¿sí? Esto implicó aproximadamente un costo de 250 millones de dólares, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver más o menos que un BHA o un ensamblaje de fondo bien robusto con herramientas de LWD o de Logging White Drilling, de MWD o herramientas de Rotary Steerable, pueden tener un costo aproximadamente de 5 millones de dólares. Y en caso de que nosotros pues tengamos una pega y dejemos el ensamblaje allá, pues nos tocaría pagarla a la compañía de servicios y ese sería un costo aproximado. Ojo, eso sin contar todo el tiempo que se requiere para ir a pescar, para ir a bueno, tratar de recuperar la sarta, para ir a cortarla, para balancear el tapón de cemento encima, para hacer un side track, para volver a perforar la sección. Todo eso es un tiempo no productivo porque tenemos que volver al mismo punto donde estábamos. Entonces, Santiago, si incluimos ese tiempo no productivo, ese NPT, ¿cuánto podríamos hablar de que se nos incrementa ese castigo financiero en el proyecto? sí, mira, para esos 50 proyectos, Wilson, si es el cuarto bullet point, se estima que fue más o menos un poco más de $1 billón en costo de NPT asociados a todos esos problemas.
¿sí? Entonces se nos puede incrementar 3 veces más el costo, 4 veces más. Pues hablando solo de la pérdida del BHA. Y bueno, aquí podemos ver algo más claro para entender todo lo que les acabo de decir, muchachos. Aquí tenemos dos gráficas, una roja y una azul. La roja sería el pozo ideal. Perforamos la primera sección, ¿sí? Llegamos hasta 2000 pies, corremos nuestro casing, seguimos perforando la siguiente, corremos nuestro casing y seguimos así sucesivamente hasta llegar al TD. Pero eso no siempre pasa. Eso pasa solo si tenemos una planeación y un análisis de riesgo efectivo, si sabemos todos los procedimientos que se deben llevar a cabo, pero normalmente eso no pasa. En los pozos a veces tenemos problemas. Sí, entonces, por ejemplo, podemos ver este flat time acá. Veníamos perforando bien el pozo y de repente tuvimos aquí un NPT, una pérdida. O sea, no seguimos avanzando en la profundidad del pozo, pero los días siguieron contando. Quiere decir que ahí hubo algún problema. Por ejemplo, puede haber una pega de tubería, ¿sí? Que no se pudo recuperar y tocó hacer un side track desde más arriba para tratar de volver a recuperar la sección o la profundidad en la que íbamos. Entonces podemos ver todos los problemas que tuvo este pozo, ¿sí? Al parecer hubieron más o menos 2 side tracks y el pozo tuvo una totalidad de 380 días en comparación con los 190 días planeados. O sea, duró el doble de tiempo por todos esos problemas que tuvimos asociados. Digamos que no es muy gratificante cumplir años en el pozo o el cumpleaños del pozo. Si un pozo dura más de un año, a veces no es muy gratificante. Este es un gráfico que se llama el gráfico de nariz o el nose plot. Se los voy a explicar aquí básicamente. Aquí se tiene la profundidad TBD o el True Vertical Depth y aquí se tiene el desplazamiento horizontal. Ahorita en la presentación, en estos 45 minutos que vamos a hablar más que todo de cosas malas o de los problemas, pero también tenemos que hablar de las cosas buenas, de cuáles son los límites a los cuales ha llegado la industria. Cada puntico gris que ustedes ven en el gráfico son pozos son pozos de alcance extendido, pozos de alto ángulo que han perforado las operadoras a través del mundo. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos este punto acá, por decirlo acá acá donde tengo el cursor, ahí podemos identificar que es un pozo que tiene un desplazamiento horizontal de 20.000 pies y un TBD de 6.000 pies. ¿Qué pasa si una operadora quiere perforar un pozo acá? Podemos ver que se tiene muy buena data de pozos con características similares. Entonces, quizás ahí ya se tienen buenos riesgos identificados, se tienen identificados también las prácticas de ingeniería y quizás el análisis de ingeniería para planear un pozo ahí no es necesario que sea tan detallado. Pero ¿qué pasa si necesitamos perforar un pozo acá, donde tengo el cursor? Con un desplazamiento de 31.000 pies y un TB de 6.000 pies. Podemos ver que no hay pozos cercanos que cumplan esas características. Entonces ahí sí nos toca ponernos las pilas de cierta forma, nos toca meternos más en el detalle de ingeniería, en el análisis de riesgos para ver cómo podemos ejecutar esos pozos. Como podemos ver, estos son los pozos más largos que se han perforado en el mundo, aquí donde estoy mostrando el cursor. Estos pozos se perforaron en Sakhalin. Sakhalin es una isla que está localizada entre Japón y Rusia. Y allá ExxonMobil descubrió un yacimiento que está a las afueras de la playa. Entonces, para poder llegar a esos reservorios, tuvieron que instalar un taladro en la playa y perforar pozos direccionales de alcance extendido para llegar a ese yacimiento. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no simplemente instalaron una plataforma o llevaron un yacá o un semisumergible a perforar esos pozos? El problema es que las aguas, cuando se está en invierno en Sakhalin, las temperaturas son muy bajas, menos 20, menos 30 grados centígrados. Incluso la superficie del mar, se forma como una costra de hielo de lo frío que es. Entonces, mientras diseñaban una plataforma que aguantara todas esas condiciones, pues se tomó un buen tiempo. Entonces, los primeros pozos los perforaron desde la playa. Otra característica que se daba allá es que
es una zona con mucha actividad tectónica, hay muchos terremotos. Entonces, obviamente, la plataforma que iban a diseñar necesitaba ser resistente para los terremotos que se iban a presentar allá, obviamente. Entonces, por eso ellos perforaban desde la playa para llegar a ese punto. Aquí se puede ver un poquito más claro, ¿sí? Estos fueron los primeros pozos que se perforaron en Sakhalín. Vamos a ver que se tiene un desplazamiento horizontal de más o menos 10.5 kilómetros, que es como ir, no sé, Wilson, desde la UIS hasta dónde, como a Girón, no sé. Eso puede ser básicamente la WIS Florida Blanca. Exacto, imagínense muchachos, uno perforar desde poner un taladro en la UIS y que la broca llegue hasta Florida Blanca. Es un gran logro a nivel de la industria que se ha hecho, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les dije, luego ya cuando construyeron la plataforma, ya empezaron a perforar algunos pozos verticales, pero también, digamos, el alcance al yacimiento de Sakhalín se hizo un poquito más fácil, ¿sí? Sin embargo, seguían perforando pozos de alcance extendido. Y es muy importante identificar que en estos pozos se presentan tres tipos de ángulos. Un ángulo vertical, que es entre 0 y 35 grados, ángulos con zona de avalancha, que puede estar entre 35 y 65 grados, y ya secciones de muy alto ángulo que están entre 65 grados y 90 grados, que son estas secciones horizontales acá. Santiago, para quienes no están familiarizados con el término de ángulo en la zona de avalancha, ¿les podemos contar un poquito a qué se hace referencia? Ok, entonces la zona de avalancha es normalmente cuando los pozos están perforando entre 35 y 65 grados, ¿sí? ¿Por qué se llama avalancha? Quizás después les muestre un video, porque cuando se detiene la circulación, digamos, estamos perforando, ¿sí? Y estamos con las bombas circulando los cortes fuera del hueco, pero cuando se apagan las bombas, por ejemplo, para hacer una conexión, en esos ángulos, todos los cortes que se habían retirado tienden a caer en forma de avalancha a empaquetar el BHA o a generar mugre encima del BHA. Caen como las avalanchas que vemos allá en los Alpes, que cae toda la nieve encima de los pinos. Bueno, pasa exactamente en los pozos. Por eso cuando se perfora esos ángulos entre 35 y 65 grados deben tener muchas precauciones. Se ha de hacer una buena circulación en las conexiones para asegurar que los cortes estén suficientemente alejados del BHA para que cuando conectemos la próxima parada, la próxima conexión, no tengamos el riesgo de que esos cortes vengan y nos atrapen el BHA. Bueno, no, tampoco es así tan crítico porque igual pues el lodo tiene sus propiedades tisotrópicas que ayudan a amortiguar a que los cortes caigan de manera abrupta, pero sin embargo es una sección en la cual se debe tener mucho cuidado cuando se está haciendo la perforación y más si se están perforando tamaños de hueco muy grandes. ¿Sí? Ok. Dame un segundo. Les quería aquí mostrar, muchachos, algo. Ok. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, señor. Ok. Porfa, traten con el Google Lens de escanear el código o metan este link en su buscador, polev.com/merlinerd841. Ahí vamos a hacer, simplemente es como una actividad en la cual tenemos estos 7 problemas que son los que normalmente se presentan en los pozos, y porfa, organícenlo de carácter ascendente a descendente de tal forma que ustedes digan, el primero es el problema que más se presenta y el último es el problema que menos se presenta. Obviamente es totalmente anónimo, simplemente es como para ver cómo estamos. ¿Sí? Perdón, ingeniero, ¿dónde es que escaneamos esto? ¿El código? Si tienes Google Lens, puedes escanear el código de barras, o si no, metes el texto que está al lado, mételo en el buscador de internet y él te lo va a dirigir directamente. Gracias. Dale, con gusto.
Con cualquier aplicación de lectura de QR, puedes leer el QR, si no, pues sencillamente colocas la dirección en el buscador. Sí. ¿Sí les aparece? Hola. Oye, ¿de forma ascendente, descendente o en qué orden? Sí, sí, ascendente. O sea, pon de primero el que tú creas que sea la principal causa y pones de última la que creas que sea la causa, la última causa que genera problemas de perforación. Ya los vamos a ver todos en detalle. Entonces hay problemas de estabilidad del hueco, que es cuando se generan cables, cuando no se tiene el peso del lodo suficiente. Hay problemas de límites operativos, en términos de si se seleccionó bien la tubería para perforar este tipo de pozos, si se tiene la capacidad de torque, la capacidad de tensión. Limpieza del hueco, ya lo vamos a abordar más en eso. El pozo sí estará suficientemente limpio para yo poder viajar el BHA. Problemas de pega diferencial cuando estamos en zonas permeables, prácticas operacionales, que está muy relacionado con los viajes de tubería, fallas de equipos, fallaron las bombas, no puedo circular, o falló el top dry, tiene una fuga el wash pipe, o tenemos algún washout en la tubería, o geometría del hueco, o patrones, cuando se tiene tortuosidad en el hueco, o se tienen escalones, este tipo de cosas. Me confirman, muchachos, si pudieron hacer el poll. Un Sí, minutico. señor. Sí, señor, un momento. Me hace... Dale, un minutico más y ya miramos qué aparece. Ok, muy bien, muchachos. Vamos a ver cuáles fueron nuestras respuestas y cuáles son las respuestas reales. A ver qué seleccionamos nosotros y cuál es lo real, o lo que observamos en esos 50 casos. Entonces, el problema que más se presenta es prácticas operacionales. Esa es la condición que más genera pérdidas de BHA en el hueco. Nosotros seleccionamos bien, muy bien. Estabilidad del hueco, Weldboard Stability es la segunda. También veo que muchos le pegaron a esa. Excelente. Bueno, falla de equipos está casi en la última, esta es esta, aquí nosotros de tercero. Límites operacionales es la otra, aquí está de cuarto. Si vemos pues que hay una pequeña diferencia, pero no. Generalmente lo hicieron muy bien porque identificaron las dos primeras, que son prácticas operacionales y problemas de estabilidad del hueco. Luego, entonces, en términos de porcentaje, analizando todos esos casos, entonces se ve que las prácticas operacionales suman un 29%, la estabilidad del hueco un 17%, los límites operacionales un 17%, problemas de pega diferencial un 15%, y ya vemos que esto ya suma menor porcentaje, limpieza del hueco asociado 12%, fallas de equipos un 5% y la geometría del hueco o los patrones están asociados más o menos en un 5%. Ya les Santiago, voy a... Sí, ver señor. 29% en prácticas operacionales me hace pensar inmediatamente en trabajo en equipo. Sí, O sea, cuando señor. yo veo eso, digo, bueno, si la mayor cantidad de problemas se nos dan por prácticas operacionales, definitivamente hay que revisar el equipo y cómo está trabajando ese equipo. Sí, señor, muy buen punto. Sí, porque de cierta forma, cuando trabajamos en equipo y cuando identificamos los riesgos todos, podemos trabajar en un sistema para tratar de mitigarlos. ¿Sí? Ahorita vamos a dar dos ejemplos
que tú menciones, que están muy relacionados con lo que tú dices de trabajo en equipo, ¿sí? Y que van a reforzar la teoría de que si se trabaja en equipo, podemos reducir ese porcentaje de prácticas operacionales, ¿sí? Y que no todos los problemas de perforación en el hueco estén asociados a ese factor. Ahorita con los ejemplos lo vamos a aclarar, pero sí, definitivamente sí es un punto muy válido, Wilson. Entonces, vamos a explicar uno por uno cuáles son los problemas de perforación. Entonces, prácticas operacionales. Entonces, el primer factor, mitigación del riesgo. Entonces, si estamos perforando una sección horizontal, los cortes van a tender a acumularse en la parte baja de la sección horizontal en el pozo. La mejor forma de sacar esos cortes y asegurar de que se tengan en el nivel más bajo posible es dar el máximo galonaje posible y las máximas revoluciones de la sarta posible, ¿sí? Para asegurar que todos esos cortes vayan saliendo y luego pasen a la sección vertical y logren salir a la superficie. Normalmente, lo recomendado es circular una vez se llegue al TD o una vez se llega a la profundidad deseada de la sección, es circular entre 2 o 3 fondos arriba, ¿sí? Obviamente, se tiene que monitorear arriba en las shakers o en las arandas los retornos para ver que efectivamente sí se esté teniendo un buen recobro de cortes en superficie. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros estamos mitigando el riesgo porque nosotros estamos asegurando que el pozo va a estar lo más limpio posible para nosotros poder hacer el viaje de tubería. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante son las propiedades del lodo, porque de cierta forma nosotros necesitamos que los valores bajos de la viscosidad, o sea, las lecturas de 6 y las lecturas de 3, tengan ciertos valores de tal forma que se pueda generar un acople viscoso. ¿Qué es un acople viscoso? Que mientras rotamos la sarta, el lodo también tenga como una arrastre adicional para que los cortes pasen a la parte superior y el caudal nos los ayude a sacar. Y de esta forma vamos generando como un flujo tipo duna. O sea, los cortes van a hacer como este movimiento, como lo está haciendo aquí el cursor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo mitigamos el riesgo? Teniendo buenas prácticas operacionales. Lo otro, las conexiones. A veces vamos a tomar un survey y está fallido, entonces nos toca repetirlo. ¿Qué pasa si tenemos una sarta en una sección horizontal y con una formación permeable? ¿Qué puede pasar ahí, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Si tenemos una formación permeable. No, eso es pega. Eso es pega. ¿Por qué puede pasar una pega ahí? Ahí puede pasar una pega, sí, porque ya lo vamos a explicar en más detalle, pero puede pasar una pega diferencial. Si nos demoramos mucho en las conexiones, si dejamos la sarta quieta mucho tiempo, hay más chance de que el mockey o la torta de lodo se adhiera al BHA y de esta forma podemos incurrir en una pega diferencial. Entonces, esa es otra de las prácticas operacionales que se deben tener en cuenta. Lo otro, los viajes de tubería, que lo diga Wilson, o que lo desmienta, por favor. A veces nosotros, como company mans o como ingenieros de perforación o como superintendentes, queremos llegar lo más rápido posible al zapato del casing. Cuando nosotros estamos en el zapato del casing, podemos decir que nos sentimos seguros, que ya no va a pasar nada porque ya estamos fuera del hueco abierto. Entonces, queremos salir del hueco abierto a veces lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, por querer salir rápido del hueco abierto, tratamos de viajar lo más rápido posible a través del hueco y a veces no pensamos que no le hacemos la limpieza suficiente a ese hueco para el próximo BHA que vayamos a correr, que puede ser muy similar al que vamos a sacar, o incluso más grave, que vamos a correr un casing en la próxima corrida. ¿Sí? Entonces, eso es otra cosa muy importante. En los viajes de tubería es muy espérate que aquí va a entrar alguien, voy a admitir. En los viajes de tubería es muy importante monitorear los pesos, mirar el arrastre que está teniendo la sarta para ver, uy, si yo me pongo un overpull de 30.000, si en las guías de perforación yo digo que
pongo un overpull de 30.000 y tengo el overpull de 30.000, quiere decir que es algo, que el pozo no está limpio, que algo está mal, o que tenemos un escalón ahí. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para poder mitigar eso? Correr un par de paradas, circular unos 15 o 20 minutos para ver si los cortes que estaban en ese punto se retiran un poco más hacia la parte más lejana del pozo, tratar de volver a pasar por el mismo punto. Si pasamos libres, quiere decir que era una escama de cortes que estaba en el punto, ¿sí? Si nos vuelve a coger la misma tensión, quiere decir que había un escalón y que nos va a tocar hacer un barrimin o repasar esa sección para poder alinear o acomodar el pozo de la mejor manera. Y la última práctica es backrimming. ¿Qué es backrimming, muchachos? Básicamente es como si estuviéramos perforando hacia arriba. Esa es como la definición, o sea, con rotación y circulación, pero sacando. El backrimming normalmente se usa es como para tratar de pulir el hueco, porque cuando nosotros estamos perforando, la broca a veces genera como unos espirales o una tortuosidad, entonces a veces el backrimming nos ayuda como a pulir el hueco y de esta forma a acondicionarlo para las corridas de casing o para cuando vayamos a correr otro VHA. A veces el backrimming no es muy bueno, entonces esto es como una discusión muy, ¿cómo se dice, Wilson? Una palabra como muy... Es una discusión muy abierta. Hay controversia en ese tema, ¿sí? Exacto. Yo, por ejemplo, Santiago, personalmente lo que considero es que, nuevamente vuelvo al trabajo en equipo. Antes de arrancar el proyecto, tenemos que estar de acuerdo en cuál va a ser el paso a paso a la hora de realizar las cosas. Y a la hora de viajar, digamos que está claro que quisiéramos sacar en elevadores siempre, sin bomba y sin rotación, ese es el ideal. Exacto. Pero hay que establecer límites para hacer ese trabajo. Bueno, ¿hasta dónde voy a llegar a tensionar y cómo va a ser ese paso a paso para ir tensionando poco a poco y ir mirando si puedo salir de ese hueco sin necesidad de colocar bomba ni rotación? Pero si definitivamente no se puede hacer sin bomba y sin rotación, pues no hay que forzarlo, no hay que intentar que pase a las malas, porque eso nos puede generar un problema mayor a la hora de estar trabajando el hueco, ¿cierto? Entonces, definir, bueno, ¿en qué momento yo decido intentar salir con la bomba puesta? ¿Y hasta dónde voy a permitirme tensionar con la bomba puesta? Y si eso no funciona, ¿en qué momento yo voy a decidir voy a hacer back rimming? Y ser muy claro que cuando voy a hacer back rimming, pues debo ser mucho más cuidadoso en el overpull, porque de otra forma puedo terminar en una pega muy, muy complicada. Exactamente, Wilson. Creo que mejor no lo pudiste haber explicado. Incluso, como lo dice Wilson, genera mucha controversia. Por ejemplo, hacer back rimming en una zona que es muy inestable con lutitas, a veces no es muy recomendable, pero bueno. Por ejemplo, aquí en el Mar del Norte, a veces perforan unas formaciones con sal, con domos de sal, y cada 15 pies que perforan les toca hacer barrimming de la parada. Por cada 15 pies que perforan siempre les toca hacerlo, porque la sal siempre tiende como a hincharse y atrapar la sarta, atrapar el VHA. Entonces por eso a ellos les toca hacer esa práctica por cada 15 pies perforados. Algo similar también pasa en el Golfo de México. Hay otras zonas que definitivamente pues, el barrimming no es necesario. Simplemente con elevadores, como dice Wilson, sin bomba y sin rotación, el VHA sale normalmente. Entonces sí, es como definir los límites, a ver si tenemos overpull, vamos a hacer barrimming sí o no, circulemos a ver si es una cama de cortes. Entonces es como tener muy claro los procedimientos que se pueden hacer. Listo, estabilidad del hueco. Muchachos, ¿qué es el problema de estabilidad del hueco? Entonces, imagínense que ustedes perforan una sección, perforan cierta formación, ustedes al hacer ese hueco, pues van a generar una desestabilización en los esfuerzos locales. Entonces, ¿cómo se ve representada esa desestabilización? Con la generación de cavings o derrumbes, ¿sí? Las caras de la formación o las caras del hueco se empiezan a derrumbar. Y todo eso es mugre que se acumula en el hueco y puede ser muy riesgoso para nosotros en términos de un posible empaquetamiento que tengamos con la sarta. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para lidiar con la estabilidad del hueco? Entonces, como lo dice Wilson y lo ha mantenido durante la charla, el trabajo en equipo. ¿Cómo es el trabajo en equipo? Confía en nuestro equipo de geomecánicos. Para eso hay ingenieros geomecánicos en las operadoras. Ellos van, miran
hacen sus análisis con los pozos OXEP o los pozos aledaños, miran sus registros de caliper, miran en qué dirección se perforaron, con qué ángulo, con qué azimut, con qué peso del lodo los perforaron las secciones, y luego ellos vienen, hacen todo su trabajo y le entregan a los de drilling unos gráficos que le dicen, bueno, si ustedes van a perforar en esta dirección y con este ángulo, ustedes tienen que usar este peso del lodo, ¿sí? Entonces, por eso estamos mencionando aquí peso del lodo, porque la mejor forma de mitigar la estabilidad del hueco es teniendo muy claro cuál es el peso del lodo ideal para evitar problemas de inestabilidad. Podemos ver aquí esta imagen, una cantidad pues, de cortes de basura que salieron a la superficie. Recuerdo en un pozo una vez en Colombia, estábamos perforando una sección, era una de las secciones superficiales, creo que era de 16 pulgadas, y tuvimos como una desviación en el programa del lodo. Digamos que para perforar la formación, el peso del lodo ideal era 11.5. Por alguna razón, que no recuerdo en este momento, digamos que se bajó a 11.3, ¿sí? Fue impresionante, muchachos, la cantidad de cavings o derrumbes que nosotros empezamos a observar en superficie. O sea, fueron tasas de caving hasta de 70 barriles por hora, cuando lo normal, perforando esa sección, es que se observen entre 5 y 6 barriles por hora. Entonces, para que vean lo importante que es mantener un peso del lodo ideal en secciones grandes de hueco, y obviamente, pues, en cualquier tipo de sección en la cual se pueda ver que haya problemas de inestabilidad. Lo otro, inhibición. Siempre en perforación, lo ideal, digamos, la mejor estrategia para mitigar cualquier problema es usar lodo base aceite, ¿sí? El lodo base aceite disminuye el torque mientras estamos perforando, es muy beneficioso para el término de inhibición porque las arcillas no se hinchan, entonces no se derrumban, pues evita que eso pase. Pero a veces los lodos base aceite son muy costosos o hay regiones en las cuales el manejo ambiental es muy complicado o no está permitido. Entonces a veces nos toca usar lodos base agua para perforar esas secciones. Entonces ahí se utilizan inhibiciones, se le agregan ciertos químicos a los lodos base aguas para disminuir el hinchamiento de esas arcillas y también tratar de disminuir la producción de cavings, porque se hinchan y se derrumban, ¿sí? Y por último está el suaveo. ¿Qué es el suaveo, muchachos? El suaveo es cuando estamos viajando con nuestro BHA y con nuestra tubería sacando fuera el pozo, ¿sí? Digamos, si sacamos muy rápido, generamos como un efecto como de succión en el fondo del pozo. Entonces, generamos como una disminución momentánea del ECD o de la densidad equivalente en el fondo del pozo, y esto nos puede generar dos cosas. Una es que se meta una burbuja de gas al hueco y tengamos un evento de well control, o la otra es que ese ECD caiga por debajo de la presión de colapso de las formaciones y obviamente se colapsen y generemos cavings o generemos mugre. Entonces esas son como las tres principales causas en términos de estabilidad del hueco. No sé si tienen una pregunta. Sí, señor. Cuando empiezan a sacar ahí la broca, ¿sí? Sacan Sí, la broca y de pronto al ingresarla otra vez, pues nunca pasa que de pronto el hueco se encoja o algo. Que el hueco se... Sí, o que la broca nueva sea de pronto pues más grande y por la que estaba antes pues era un poco más pequeña, entonces pues no ingrese bien. No, sí te entiendo, ¿no? Incluso sabes que sí pasa a veces cuando estamos perforando formaciones muy duras. Hay veces que hay formaciones muy abrasivas, entonces digamos que tenemos una broca y estamos perforando con una broca de 8,5, ¿sí? Entonces empiezas a perforar esa formación y tienes ROPs muy bajas, podemos decir que 3 pies por hora. Y la formación es tan dura y tan abrasiva que empieza a desgastar las partes exteriores de la broca. Entonces el pozo empieza a generar como un perfil tipo cono. Obviamente al ojo humano pues no es muy identificable, pero empieza a generar ese perfil. Uno, ¿cómo se da cuenta que eso puede haber pasado?
porque cuando sacas la broca a superficie, tú siempre la evalúas. Y una de las cosas que le mides es el gauge o el diámetro con el que salió. Cuando tú vas a medirle el gauge, ves que la broca está mucho más pequeña que con el diámetro que con el diámetro nominal. Pues nosotros podemos llegar a la conclusión que quizás el pozo está conificado. ¿Cómo es la palabra, Wilson? Cuando tienes el hueco que se forma como un cono. Bueno, en realidad, genera espiralamiento, y lo otro que se puede generar, pues, es un hueco fuera de calibre. Exacto, Ese un es el hueco problema. fuera de Hay que tener calibre. mucho cuidado cuando nos sale una broca que esté por fuera de calibre, porque al entrar nos puede pasar dos cosas. Uno es tener una pega geométrica, y lo otro que puede pasar es que destruyamos el calibre de la broca antes de regresar a fondo, y eso es básicamente perder una corrida de un ensamblaje en el hueco. Santiago, ¿me puede colaborar dando el ingreso a una persona que está ahí en la sala pidiendo ingreso? Entonces, No sé. como comentó Santiago, nosotros antes de correr las herramientas en el pozo, las calibramos. Y es muy, muy importante tener ese registro de calibración. Y cuando salen las herramientas del pozo, volvemos a calibrarlas. Entonces, si encontramos que la broca está por debajo del calibre del cual entró en la correa, hay que tener mucho cuidado y tener la precaución cuando bajamos, para evitar quedarnos pegados geométricamente, o, como les dije, en el propio caso, destruir la broca antes de llegar a fondo. Ok, Ok, gracias. exacto. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablaban de lodo base aceite, o sea, yo también podría decir o hacer una perforación con lodo base de cloruro de calcio. Bueno, digamos, lodo base aceite o lodo base agua se refiere a que lodo base aceite, el principal componente o la base es o petróleo o diésel o aceite sintético. Lodo base agua es que la principal base es agua, ¿sí? Y ya, digamos, lo adicional son químicos que tú le pones al lodo, le adicionas para que cumplan ciertas funciones. Entonces, digamos, a un lodo base agua, pues sí le puedes poner el carbonato de calcio, cloruro de calcio, creo que fue que me dijiste, pero ya eso sí depende del ingeniero del lodo, según el programa o el diseño que ellos tengan para mitigar pérdidas, para mantener las propiedades reológicas o para mantener la emulsión del lodo. Entonces hay varios, digamos, varios parámetros que ellos manejan para calcular cuánto químico le van a echar a sus lodos dependiendo del programa que tengan, ¿sí? Pero los lodo base aceite, o sea, ¿se emplean para perforar zonas específicas o puede ser cualquier formación? Bueno, normalmente se usan para perforar dos tipos de formaciones. Primero, aquellas que tengan mucha inestabilidad de hueco, o sea, que generen muchos cavings. Entonces, para mitigar que estas formaciones se hinchen y se derrumben. Lo otro es cuando ya se tiene un torque muy excesivo, entonces se recomienda el uso del lodo base aceite para disminuir el torque, para disminuir el arrastre de la sarta. Y por último, para perforar el yacimiento también es muy útil, porque como es un fluido compatible con el petróleo que está en el yacimiento, entonces también se puede, pues se recomienda usar lodo base aceite. Eso es lo óptimo, ¿sí? O sea, cualquier ingeniero de perforación, cualquier superintendente, cualquier companyman les gustaría perforar con lodo base aceite porque eso le va a solucionar todos los problemas que usted se imagine. ¿Cuál es el problema? Lo como mencionamos ahora, es muy caro, el lodo base aceite es muy caro porque la base es diésel y el diésel es caro o aceite sintético. Y lo otro es que ambientalmente, luego, cómo lo va a manejar, a veces, a veces se puede, a veces no. Entonces, en algunas regiones se maneja lodo base agua, que el lodo base agua sirve también, es útil, pero entonces toca estar más pendiente, va a traer más problemas, entonces toca estar más encima del pozo y el ingeniero del lodo, pues, podemos decir que sufre un poco más porque tiene que estar monitoreando muy de cerca todas las propiedades para que el lodo cumpla también su función. ¿Sí? Es como la naturaleza del fluido, lo que hace el fluido en el hueco. Pues una pregunta, disculpe.
Respecto al señor. tema, cuando se empieza a perforar un pozo ya 15.000 pies, o sea, bien al fondo, ¿cómo se controlan la viscosidad, sí, pues, del fluido? Porque pues aumenta ya más la presión, pues, todo allá abajo aumenta. Sí. Bueno, digamos que eso, bueno, digamos, el cambio de viscosidad se ve más que todo al efecto de la temperatura, ¿sí? Obviamente la temperatura de esas profundidades es más alta, entonces la temperatura ayuda a que la viscosidad disminuya un poco. Pero obviamente cuando se hace el modelamiento en superficie, el ingeniero de lodos hace pruebas a alta temperatura. Y al hacer pruebas a alta temperatura, él identifica o él mira cuál es la fórmula correcta para que el lodo conserve sus propiedades y que en condiciones de fondo siga con sus funciones. Exacto. ¿Sí? Sí, gracias. Eso responde a tu pregunta. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo, muchachos. Ahora, límites operacionales. Otra cosa muy importante cuando se quiere diseñar un pozo es saber los límites de los equipos. Bueno, entonces, el taladro que yo pienso contactar tiene tubería de 5,5 con conexión, con cierta conexión, ¿sí? Esa conexión tiene tanta resistencia al torque. Bueno, y cuando yo voy y corro mis simulaciones de que voy a estar perforando a 18.000 pies en un ángulo de 80 grados, veo que esa conexión no me aguanta el torque, entonces yo no puedo recibir el taladro con esa tubería. O me toca rentar una tubería diferente, una tubería más resistente. Entonces, me toca ir por una de 5 o 7 octavos con conexión más fuerte, podemos decir XT57. Sí, entonces, bueno, otra cosa, las bombas. Las bombas sí me van a resistir la presión que al parecer voy a esperar perforando la última sección del hueco. ¿Qué más podemos ver en esos términos? La tubería sí me va a resistir la tubería sí me va a resistir el buckling o el pandeamiento cuando estoy perforando. Esos son los límites de los equipos. Nosotros saber identificar desde la fase de planeación cuáles son los requerimientos en términos de equipos para perforar el pozo de una forma eficiente. Lo otro, límites geológicos. No sé, muchachos, si ustedes ya han visto los gráficos de la ventana de lodos, que se definen por la presión de poro y el gradiente de fractura. Y nosotros normalmente con eso, pues ya definimos la posición de los casings. No sé, Wilson, si de pronto eso ya lo han visto en el curso de perforación. No, Santiago, por el diseño que tenemos acá del curso de perforación, ellos ven la parte de casing cuando está en completamiento. Sin embargo, sí hemos hablado respecto a, digamos, las diferentes secciones que se hacen a construir un pozo. Ok. Básicamente, muchachos, el pozo tiene una presión de poro, ¿sí? Y un gradiente de fractura. Y nuestro peso del lodo se debe mantener entre esos dos valores, ¿sí? Eso se llama la densidad equivalente del lodo. Entonces, a veces hay unos pozos que el gradiente de fractura está muy cerca a la presión de poro. Entonces, para jugar con nuestro peso del lodo se complica un poco. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son esos límites para que en el momento de estar perforando podamos evaluar si lo podemos hacer con las condiciones actuales que tiene el equipo o nos toca implementar tecnologías nuevas, por ejemplo, Managed Pressure Drilling o Underbalance Drilling o Dual Gradient Drilling, que ya son cosas más complejas de offshore, pero son requerimientos que quizás se tengan que tener en cuenta. Y lo otro, muchachos, es súper importante, el modelamiento, saber nuestros límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, saber, ok, si estoy perforando la sección permeable, tengo un alto riesgo de entrar en una pega diferencial. Entonces, yo tengo que tener muy claro cuál es mi límite de tensión y cuál es mi límite de torque, porque en caso de que yo sienta que hay alguna restricción o hay algún indicio de pega de tubería, trabajar la sarta a su máxima capacidad para tratar de liberarlo en los primeros intentos. En los ejemplos que les vamos a mostrar, esto se ve muy claro, ¿sí? Pega diferencial, muchachos, para que se dé la pega diferencial, se
se deben cumplir 5 cosas. Si nosotros eliminamos una de las 5, posiblemente no nos vamos a pegar de forma diferencial. Entonces, ¿cuáles son esas 5 condiciones? Aquí decimos que hay como un letrero en inglés que dice stops, porque está, digamos, con esas condiciones en inglés, ¿sí? Entonces, la primera es tubería estática o tubería estacionaria, sin mover la tubería. Si nosotros dejamos la tubería quieta, corremos más riesgo de que se tenga la pega diferencial. Que se tenga un filter cake permeable y grueso, porque ese filter cake de cierta forma trata de agarrar la sarta para que se presente el fenómeno de pegas hacia la formación. Es como cuando ustedes van caminando por la playa, y dejan la huella, ustedes sí sienten que cuando levantan el pie se siente como un poquito más pesado. Igual pasa con el BHA en el fondo. ¿Sí? Cuando ustedes dejan la huella, digamos, toda esa arena trata como de generar ahí como un pequeño diferencial. La próxima vez que vayan, traten y analícenlo y van a ver eso. Es exactamente igual lo que pasa con el filter cake. Lo otro es overbalance. ¿Qué es overbalance? Que el peso del lodo sea mucho mayor a la presión de poro o a la presión de formación. ¿Sí? Entonces, lo que trata de hacer el lodo es como de tratar de empujar o generar ese diferencial que nos va a pegar la sarta sobre el filter cake. Lo otro es, obviamente, que se tenga una formación permeable. Y la última condición es que se tenga una alta área de contacto con varios drill collars o con varios heavyweights. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos controlar una pega diferencial? Muchachos, eliminando una de esas 5 condiciones. Si eliminamos una, no nos quedamos pegados. Ya, ¿cuál eliminamos? Pues ya ahí lo analizaremos cuando estemos diseñando el pozo o antes de perforar la sección, cuando trabajemos en equipo y analicemos los riesgos. ¿En cuál no podemos hacer mucho? De pronto en esta, permeable formation, porque pues, normalmente la formación es permeable, entonces no se puede hacer nada respecto a eso. La tubería estacionaria, podemos tener nuestras prácticas de estar moviendo la tubería, de estar rotándola, de disminuir los tiempos de conexiones. Las condiciones del filter cake de pronto se puede controlar un poco, ¿sí? Con un buen diseño, con el ingeniero de lodos. El overbalance quizás no, quizás ese es el peso del lodo que sí nos toque usar para perforar la sección para evitar algún evento de well control. Y el área de contacto, este sí lo podemos controlar también. ¿Cómo se puede controlar el área de contacto? Por ejemplo, usando menos drill collars, usando menos heavyweight o usando heavyweights espiralados o drill collar espiralados que nos disminuyan el área de contacto. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa es reconocimiento y respuesta. ¿Cómo sabemos nosotros qué tipo de pega estamos teniendo? Por lo menos en pega diferencial. Si vemos que la sarta quedó pegada y no la podemos mover ni hacia arriba ni hacia abajo, pero podemos circular, puede ser un gran indicio de que es una pega diferencial. Entonces, lo clave aquí, muchachos, es actuar lo más rápido posible. Que inmediatamente nosotros veamos que tenemos una restricción en overpull, irnos a trabajar con los máximos valores de la sarta para tratar de liberar. Hay compañías que son muy conservadoras y prefieren ir paso a paso. Hay otras que sí prefieren, no, dele con toda de una. Ya eso depende, digamos, de las políticas o de la forma como se evalúe el riesgo ahí. En mi experiencia personal, Santiago, en estos casos en los que se nos está presentando la pega por temas diferenciales, mi recomendación es de una con todo hacia abajo. Sí, sí, señor. Es muy, yo también lo prefiero. Sí, yo también lo prefiero realmente, Wilson. Ya sí depende, digamos, de cada política de la compañía. Bueno, muchachos, sigamos. Ya, yo creo que sí, 2 más y ya. Limpieza del hueco. Lo que les decía ahora, si estamos perforando una sección horizontal, tenemos que circular 2, 3 fondos arriba, monitorear en superficie que estén saliendo los cortes. Como dice Wilson, lo ideal es viajar en elevadores. Si estamos viajando en elevadores, sacando la sarta sin rotación y sin bomba, sino
permitiendo que los cortes que de pronto se quedaron en el fondo del hueco, en la parte baja del hueco, pasen a través del BH y la broca y se queden pues allá. Pero si la cama de cortes es muy alta, si nosotros no hacemos una limpieza del hueco efectiva, entonces corremos el riesgo de que cuando estemos sacando, nos empaquetemos, ¿sí? O generemos un pack-off. Y básicamente, pues también ahí podemos perder algún tiempo tratando de liberar. ¿Qué es lo clave acá, muchachos? Que cuando estemos perforando pozos horizontales o pozos de alcance extendido es saber cuáles son las limitaciones de RPM en términos de la sección que estamos perforando, saber cuál es el galonaje óptimo y tener muy en cuenta la relojía de baja, o sea, las lecturas de 6 y de 3. Entonces, muchachos, cuando ustedes vayan al laboratorio de lodos y hagan las pruebas a sus lodos, cuando ustedes miden la lectura 600, a 300, a 200, a 100, o sea, esos valores no están ahí porque sí. Todos esos valores se usan para calcular propiedades del lodo y se ha visto que las últimas dos lecturas, que son las lecturas de 6 y las lecturas de 3, están muy relacionadas para identificar cuáles son los valores óptimos para la limpieza del hueco. Esto ya es algo más avanzado, pero sin embargo se los menciono para que los tengan ahí en cuenta. Y por último, bueno, pero faltan otras, sí. Y también está falla de equipos. Entonces, imagínense, muchachos, bueno, vamos a sacar nuestro VHA, estamos sacando en hueco abierto y de repente se dañó el top drive, se dañó el wash pipe o se dañó la manguera. No podemos circular y estamos sacando en zona de avalancha. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí? ¿Un empaquetamiento? Exactamente. En una sección de avalancha, recuerden que hay más riesgo de que los cortes que ya habíamos circulado vuelvan y caigan y traten de empaquetar el VHA. Entonces, si no podemos circular, es un problema muy grave. Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Algún washout en la tubería, en el cual estemos perdiendo fluido por encima del VHA. Alguna falla en el standpipe o en el wash pipe, o que alguna de las bombas se dañó. Entonces les voy a poner un ejemplo también. Un pozo en Colombia. Un equipo nuevo se trajo de otro país y empezamos a perforar el pozo. El equipo le fallaron, al taladro le fallaron todos los equipos críticos durante la perforación del pozo. No todos a la vez, pero durante la perforación del pozo, todos los equipos críticos le fallaron. Le falló el malacate, le falló el top drive, le fallaron las bombas, le falló el sistema eléctrico. Ese pozo, como el 35% de ese pozo fue NPT, fue tiempo no productivo. ¿Qué hizo la empresa? Para el siguiente pozo, buscó otro taladro, pero se aseguró de generar un sistema de QAQC, un sistema de monitoreo para que todos esos problemas no volvieran a pasar. Entonces estuvieron allá mientras alistaban el taladro haciendo pruebas, verificando todas las inspecciones. Eso es algo muy, muy, muy chévere. O sea, fue algo, creo que algo de admirar. Y creo que poco se hace a nivel mundial, que una empresa operadora vaya y se involucre propiamente en el alistamiento del equipo que van a recibir. Y cuando fueron a perforar el otro pozo, ese segundo pozo no tuvo, mejor dicho, el NPT fue como de 0.5%, o sea, fue algo súper bajo. Entonces, ahí es cuando vemos nosotros, muchachos, la gran importancia que hay para hacer un aseguramiento antes de iniciar un pozo y recibir los equipos de la mejor forma. ¿Sí? Eso es otro ejemplo para tener en cuenta. Y el último problema que se ha visto, los 50 problemas que analizamos, es la geometría de los huecos o los patrones. Creo que, ¿cómo te llamas el que me hiciste la pregunta ahorita? Perdón, cuando la broca sale desgastada. Martín Casas. Martín, muchas gracias por esa pregunta, Martín. Creo que este slide te va a responder un poco mejor. A veces cuando estamos perforando, en la dinámica de perforación se generan ciertos movimientos de la sarta.
Esos movimientos en la industria de perforación los conocemos como vibraciones. Una de esas vibraciones que se presentan son las vibraciones tipo whir. Whir es una vibración en la cual la sarta empieza a moverse lateralmente, pero a su misma vez rotacionalmente, ¿sí? Entonces empiezan a generar esta tortuosidad o este perfil como de cola de marrano, como lo pueden ver ustedes ahí, como de, bueno, sí, como de taladro, no sé. Y todos estos perfiles generan ciertas restricciones geométricas que cuando el BHA, cuando estamos tratando de sacar el BHA hacia superficie, pues se nos va a generar algunas restricciones. Entonces a veces nos toca rotar o hacer bar rimming para poder pasarlas, ¿sí? ¿Cómo se puede mitigar esto? Hay unos papers muy buenos de Freddy Dupris, que es profesor con mucha experiencia en la Universidad de Texas, también es una de, digamos, de las máximas figuras de drilling para ExxonMobil a nivel mundial, en la cual explica qué cosas se podrían hacer para tratar de mitigar estos perfiles de pozo. Y una de esas es tratar de usar brocas con una longitud del gauge lo más larga posible, o sea, esta aleta acá, que sea lo más larga posible, para mantener la estabilidad de la broca y obviamente usar ciertos parámetros de perforación también para evitar eso. Por ejemplo, bajarle un poco a las RPM, perdón, bajarle un poco al peso de la broca y aumentarle un poco a las RPM, pues podría ayudar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué estas brocas no se recomienda para perforar secciones largas? Porque estas brocas con el gauge corto están más que todo diseñadas para sacar side tracks. Entonces, como tienen como los cortadores aquí más cerca del motor, cuando se está haciendo la operación, tienen como un área de contacto más efectiva para generar los dogless y sacar los side tracks o direccionar el pozo a la dirección deseada. Y bueno, eso es básicamente en términos de geometría del hueco. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, una pregunta. Sí, señor. En el caso de las vibraciones tipo Weir, ¿son las mismas vibraciones laterales? No necesariamente. No necesariamente. Las vibraciones laterales simplemente son vibraciones laterales. O sea, que la sarta se mueve de un lado a otro. Weir es que también combina un poco de rotación. O sea, son vibraciones laterales, pero también con un poco como de rotación de la sarta. Como una forma helicoidal. Las otras son simplemente laterales. Ok, gracias. Ok. Ok, muchachos, vamos a presentar dos ejemplos y los vamos a analizar entre todos para que veamos cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Entonces, este es un pozo en Sudamérica, en Colombia específicamente. Entonces vean, aquí están viajando un ensamblaje en hueco abierto, o sea, la broca se desgastó, entonces la sacamos, fuimos con una nueva, íbamos a seguir perforando la sección, pero nos tocó hacer rimming hacia abajo para tratar de pulir el hueco, para tratar de pasar este tipo de intercalaciones mientras bajábamos. Estamos en una formación que es un poco como intercalada en términos de litología. Digamos, esa formación tenía capas de shale, capas de caliza, capas de arena. Entonces, tenía varias ledges o varias intercalaciones como este tipo. ¿Sí? Haciendo honor a la verdad, era muy intercalada. Exacto. Era muy intercalada. Entonces, muchachos, cuando estamos bajando, podemos ver aquí, el rojo son las revoluciones, el azul es el torque, ¿sí? Aquí el rojo en este lado es la posición del bloque y el verde es el peso en el gancho, ¿sí? Acá el rojo es la presión de la bomba y el azul es el galonaje, ¿sí? Esos son como los importantes de que miremos. Pero bueno, de repente, cuando íbamos haciendo rimming hacia abajo, vimos un incremento paulatino del torque. Fue un poco raro y a su vez
hubo un incremento de presión. Entonces el company man lo primero que hizo fue, ok, uy, se nos subió el torque, se nos subió la presión. Lo primero que hizo fue, primero, bueno, tratar de liberar un poco el torque y bajarle el galonaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se habían generado pérdidas. O sea, pueden ver este gráfico acá, este es el sistema activo, como está un poco, bueno, aquí se puede ver que hay un poco de pérdidas, se tenían como unas pérdidas como de 500 barriles por hora, fueron unas pérdidas instantáneas, y inmediatamente vio que las pérdidas no pararon, ¿sí? Pero vio que había retornos. Entonces dijo, bueno, al parecer no es un empaquetamiento porque todavía tenemos retornos. Y estamos circulando aún y seguimos con pérdidas, ¿no? Pues que ya quitémosle toda la circulación y empecemos a trabajar la sarta. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho, porque esa persona, las personas que estaban ahí, empezaron a trabajar la sarta a las máximas capacidades. Ellos sabían cuáles eran los límites de la tubería y ellos sabían cuáles eran los límites del martillo. Ellos tenían toda la información en la mesa rotaria, en la cabina del perforador. Ellos ya habían hecho un análisis de riesgo de lo que iban a hacer antes de que eso pasara. Entonces, miren, tensionaron al máximo la tubería, no pasó nada. Entonces, ¿qué empezaron a hacer luego acá? Empezaron a cargar el martillo y tensionaron a la máxima capacidad del martillo. Trabajaron con el peso máximo por encima de la carga del martillo y empezaron a martillar. O sea, ellos se fueron con toda de una, con toda, sin esperar. Lo cual me parece que fue una muy buena práctica. Ellos ya tenían un análisis de dinámica del martillo, ya sabían cuánto peso por encima le podían aplicar luego de cargarlo y siguieron martillando, hasta que la sarta, como pueden ver aquí, muchachos, la carga en el gancho volvió a valores normales. Eso quiere decir que la sarta se liberó y un susto de 15 minutos, de 20 minutos, pero reaccionaron muy bien, tenían muy claros cuáles eran los límites de sus equipos y pudieron liberar la sarta. Evitaron una pérdida de un ensamblaje de 5 millones de dólares y quizás un ensamblaje que de pronto no lo hubieran podido recuperar, entonces les tocaba cortar, les tocaba bombear un zapón de cemento por encima y hacer un side track para volver a perforar la sección. Y eso puede implicar otros millones de dólares ahí envueltos. Póngale otros 5 millones de dólares más. O sea, eso, si no hubieran reaccionado de esa forma, quizás el pozo hubiera tenido un sobrecosto entre 8 o 10 millones de dólares más. Sí, pero bueno. Santiago, ¿tiene por ahí el dato cuánto se duró trabajando esa sarta ahí para liberarla? Desde que se observó que estaba pegada. Bueno, no lo vemos aquí en el registro, pero eso fue de minutos. O sea, como puedes ver aquí, si esto es un minuto, creo que, o sea, ellos fueron creo que aquí están en escala como de 30 segundos. ¿Sí ves? Ellos hicieron aquí, digamos, el manejo de reducción de la presión, de reducción del galonaje, quitar la rotaria, liberar el torque atrapado y de una se fueron con toda, o sea, de una. Eso fue de 1 o 2 minutos, yo le pondría a Wilson. Una reacción de 1 o 2 minutos. Y Sí, de una así es, empezar a ¿no? trabajar. Y, o sea, y la importancia que tiene conocer los límites y tener identificado como, digamos, esos posibles problemas que se nos pueden llegar a presentar en el hueco, ¿sí? Eso ayuda a que la decisión se tome de forma correcta y de forma rápida. Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues, fue un final feliz. Afortunadamente, no pasó a mayores y ya luego ya vieron que los equipos estuvieran en buenas condiciones. Obviamente hay que hacer un análisis allá de alturas porque se trajo el martillo, pues ver que de pronto no se haya soltado por allá un tornillo en el trabajadero del encuellador, esas cosas. Y luego de que se analiza todo eso, pues ya se sigue el viaje de tubería hacia fondo. Este es otro caso. Esto fue un pozo en Asia. Aquí podemos ver, esta es la presión, es la roja, ¿sí? Aquí la verdecita es el galonaje, la morada es las RPM, el amarillo es el torque,
el azul, este azul más claro es la posición del bloque, y este que es como marrón, es la carga en el gancho. Entonces, ¿qué pasó aquí, muchachos? Básicamente, bueno, esta es la posición del bloque, ellos vinieron, sacaron esta parada haciendo bad rimming, ¿sí? Y cuando fueron a sacar la otra parada, miren aquí donde tengo el cursor, que trataron de levantar un poquito, pero miren todo el overpull que observaron, ¿sí? Y miren todo lo que demoraron, aquí demoraron un poco ahí mientras hacían la conexión, pero miren todo el overpull que observaron, ¿sí? Entonces ellos dijeron, uy, ¿qué pasó? ¿Será que nos empaquetamos o qué pasó? Entonces vieron que, miren todo este tiempo acá, desde las 14:55 a las 14:59, o sea, un tiempo de 5 minutos, pues tratando de ver qué pasaba, y no había ni siquiera metido bomba, ¿sí? Para ver si de pronto era un empaquetamiento o algo así. Y al parecer no fue ningún empaquetamiento, porque pueden ver que ellos empezaron a aumentar el galonaje y la presión estaba en los valores que estaba antes, o sea, estaba en valores normales. Entonces ahí ellos identificaron, hermano, al parecer tenemos una pega, pero no es un empaquetamiento porque podemos circular, ¿sí? Quizás estamos pegados diferencialmente. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Trataron de rotar, ¿sí? Pero llegaba a la máxima capacidad del torque de la tubería, entonces no podían pasar de ahí. Trataron de mover la sarta, vea, despacito, miren que la línea azul clarita, o sea, prácticamente no se mueve, pero miren la carga en el gancho, ganando y ganando overpull. Entonces, obviamente estaban pegados. ¿Cuánto pasó estos muchachos? Desde las 14:59, digamos 3 de la tarde, hasta acá, 15:30. Pasó media hora. Y en esa media hora solo trabajaron con 20.000 de overpull. Miren, estos eran los pesos normales de la sarta, que serían 100.000. Y miren, ellos simplemente trabajaron hasta 120.000. Entonces trabajaron con 20.000 de overpull y 15.000 de torque durante los 30 primeros minutos, sabiendo que con esa sarta pudieron haber trabajado con 120.000 de overpull y como con 35.000 de torque. Este pozo, o bueno, de aquí ya no pudieron hacer nada, la sarta súper pegada, era una pega diferencial, trataron de enviar algunas píldoras para tratar de disolver el Mulcahy, pero no fue posible. Entonces se perdió ese BHA, cierta cantidad de dinero y... Una pregunta, disculpen. Sí, señor. ¿En qué momento ustedes piensan en hacer pesca? ¿Sí en recoger eso? ¿O nunca hacen eso? No, bueno, eso es una buena pregunta. Bueno, no, lo primero es siempre tratar de liberar el BHA pues, con la tubería que tenemos. Nosotros podríamos decir que, digamos, que si la tubería que tenemos no tiene la suficiente capacidad, podríamos ir a cortar e intentar pescar con una tubería de mayor capacidad. Esa es una opción que se puede hacer. Pero entonces toca mirar si de pronto sí vale la pena o no. Si de pronto sí vamos a tener un valor agregado haciendo eso. Entonces, eso es una muy buena pregunta. Eso ya depende ya de la compañía, como quiera manejar el trabajo de su pesca. Si yo veo que de pronto con esta tubería no sale, pues yo preferiría cortar, bombear el tapón de cemento y hacer el side track. Yo no creo que tenga mucho valor agregado ya con la tubería. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Específicamente para una pega diferencial, porque hay un gráfico que muestra tiempo contra fuerza de atrapamiento. A medida que se pasa el tiempo, cuando el BHA está en la zona permeable, el filter key o la torta de lodo empieza a agarrar más y más el BHA. Y si tú dejas pasar el tiempo, pues lo agarra más y va a llegar a un punto que así uses la tubería más con la mayor capacidad de tensión, no lo vas a liberar. Porque ya está muy agarrado, está muy, muy agarrado. Entonces ahí no vale la pena como de cortar, ir a correr una sarta de pesca y tratar de sacarla con otra sarta más resistente. Y ahí ya la única tampoco opción. con píldoras o algo? No, porque, bueno, las píldoras pueden ayudar de cierta forma, pero es que una pega diferencial es muy complicada de trabajar, muy, muy complicada. O sea, por eso como dice Wilson,
trabajo en equipo desde el principio, es mejor tener claro que eso puede pasar, identificar los riesgos y ver en los primeros minutos, 5 o 10 minutos, que si eso está pasando, irse con toda, ¿sí? Yo me iría en los primeros 5 minutos con toda de una. Aquí pasaron, mire, 30 minutos, ya ese VHA estaba súper incrustado, con su pega diferencial, ya no había nada para hacer para poder sacarlo. No había nada De para hacer. hecho, Santiago, en algún proyecto en el que estuve trabajando como perforador y como supervisor de perforación, en el que las posibilidades de pega diferencial eran muy, muy altas, la instrucción que teníamos era muy, muy clara. O sea, usted iba a levantar su sarta y observaba que estaba agarrada y ahí no necesitaba que nadie más viniera al lado a darle instrucciones. De una vez nos íbamos para abajo con todo lo que teníamos para golpear la sarta y liberar. Exacto. Es muy, muy importante que el personal operativo, el que está en la máquina tomando las decisiones, tenga claro la primera acción que se debe tomar. Eso es Exacto. fundamental. O sea, el tiempo juega en contra en estos casos y es muy importante tomar las decisiones rápido y que la decisión que se tome sea la correcta. Así es. Por eso es muy importante el entrenamiento, que todos sepan identificar los riesgos que se pueden presentar en esas formaciones. Pero no, como lo mencionas, o sea, ni las píldoras pudieron ayudar acá. Buen ejemplo es este pozo, porque después de eso bombearon todas las píldoras que ni te imaginas, tratando de disolver el filter cake, ahí ya después sí tensionaron un poco más, pero nada, ya no había nada que hacer. ¿Pero por qué? Miren este intervalo de tiempo, 30 minutos, desde las 15 hasta las 15:30, 30 minutos manejando valores muy bajos. Entonces ya se perdió el VHA. Y bueno, muchachos, esto es el último slide es como una descripción de Merlin, la compañía en la que trabajo. Bueno, Merlin es una compañía ubicada en el Reino Unido, con base en Perth, Escocia. Merlin ha entrenado a más de 3.500 personas en pozos de alto ángulo y alcance extendido, precisamente para entender toda la física, toda la física y todos los riesgos que se manejan en este tipo de pozos. Se han hecho trabajos y soporte de más de 200 pozos en 35 países y se han hecho estudios de ingeniería para chequear la factibilidad de perforar pozos complejos de alto ángulo y de alcance extendido alrededor del mundo. Eso es lo que hace Merlin más o menos. De verdad que muchas gracias por sacar su tiempo hoy y escucharnos. A Wilson, mil gracias por la invitación. Esto es un honor para mí, un placer. Y bueno, muchachos, no sé si tengan alguna otra pregunta que podamos resolver. Sin pena, cualquier cosa que tengan en duda y la pueden preguntar. Bueno, creo que es el momento, muchachos, si tienen alguna pregunta de plantearla. Pues Santiago trabaja en una organización que ha tenido experiencia en muchas partes del mundo y pues creo que es el momento de aprovechar esa experiencia acá, ¿no? Yo me muestro porque me habían escuchado, pero no me habían visto. Santiago, en la experiencia que usted ha tenido trabajando con equipos multidisciplinarios en diferentes partes del mundo, ¿hay algún tema cultural frente a cómo se trabaja en diferentes partes? Si usted diga, venga, podemos copiar de los noruegos esto, podemos copiar de los colombianos esto, podemos copiar de los norteamericanos esto. No, Wilson, yo creo que es muy estándar. Yo creo que es muy estándar. Eso depende ya de cada compañía. Lo que sí he visto acá en el Mar del Norte es que las compañías operadores tienen procedimientos y programas de aseguramiento de operaciones muy, muy fuertes. Incluso una operadora en el Mar del Norte tiene un software específico para meter o para insertar tornillo por tornillo de las BOPs, por ejemplo, y meterle los seriales, meterle qué día se instaló, qué día se deben cambiar, y el mismo software viene y le avisa a la operadora, oiga,
esta BOP, este sello ya va a completar 2 años de uso, dígale al contratista que se lo cambie y que lo demuestre. Que obviamente es responsabilidad del contratista también llevar ese seguimiento, obviamente, pero la operadora, sin embargo, lo hace también. Yo creo que después de lo que pasó en Macondo, todas las compañías quedaron muy confiadas. Obviamente, la industria cambió totalmente y la seguridad de procesos aumentó de una forma muy grande. Entonces, creo que eso es bueno. O sea, de cierta forma eso es bueno y eso nos favorece mucho a todos, porque actualmente creo que los sistemas que se implementan son más seguros para nuestro trabajo. Eso se ve mucho acá. En Colombia también lo he visto. Hay compañías muy comprometidas con la seguridad, muy comprometidas con el QAQC. Pero sí, yo creo que cualquier buena práctica se debe implementar. Yo he visto cosas buenas de Colombia para aplicar acá y he visto cosas muy buenas de acá para aplicar en Colombia. Todos tienen sus ventajas. Ok, creo que alguien tenía por acá una pregunta. Felipe. Una pregunta, disculpen. Ahorita que tocan ese tema, el del pozo, pues allá, pues en el Golfo, ¿sí? Es que yo tenía esa inquietud. Cuando ustedes empiezan a hacer el hueco y todo eso, ¿sí? Ya tienen un tiempo que estipulan, bueno, hay que hacer esto. Cuando empiezan a pasar estos casos de pegas o, sí, un caso de imprevisto en donde no se cumple esa expectativa, ¿sí? Y esto aquí siempre se maneja, o sea, cosa que he visto yo es que es el tiempo-costo, o sea, es algo muy importante, ¿sí? Pero pues como el que perfora es usted es el que está en el pozo, es el que maneja el estrés, es el que sabe que tiene que hacer esto bien, sí, para que funcione. Pero cuando lo empiezan a acosar, pero usted sabe, pues como profesional, de que no, es que no puedo ir más porque puedo pues omitir un paso que pase, sí, pues lo que pasó allá. Entonces, ¿ustedes cómo manejan eso? O sea, cuando llevan 3 días o 5 días así, pero están haciendo bien las cosas, pero sí, imprevistos, complicado o algo. Sí, te entiendo. Creo que la respuesta es muy, muy clara. Siempre hacer las cosas bien sin importar el tiempo que se tome. Porque tú nunca puedes poner en riesgo la seguridad de las personas en el pozo. Jamás, o sea, jamás. Siempre las personas primero. Personas primero, luego el medio ambiente y ya el equipo sería lo último que nosotros miraríamos. Equipo, dinero, tiempo. Siempre. Personas, medio ambiente. Siempre en el top. Si no estamos tardando más días, pues lo siento, es lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos, con el análisis de riesgo que hicimos. Nos vamos a demorar un poco más. Pero no, yo creo que ya eso no se ve ya tanto, ya los jefes obviamente también están muy alineados y si tú desde un principio les haces a entender a ellos los riesgos que se van a presentar, pues ellos siempre te van a soportar. Y te dicen, no, hermano, las cosas es un trabajo en equipo. Todos tenemos que hacerlo bien. Las cosas tienen que salir bien. Entonces, si necesitas tiempo adicional para completar el trabajo, dale. Pues ya yo miraré cómo justifico eso con mis superiores. Pero nunca puedes poner el riesgo de las personas por encima de nada. Sí, señor. No, o sea, es que lo digo porque es que dije yo, bueno, cuando empiezan ustedes a acosarlos, o sea, cuando llega, sí, qué sé yo, el de corbata, y pues empieza a decir, no, hay que seguir, no, que toca omitir esta prueba, ¿no? Que entonces ustedes quedan como que, o sea, ustedes que son los que saben y que están allá, pues saben que eso es un riesgo muy grande, entonces no hay que hacer eso, pero cuando ya cansa, o sea, sí, así. Yo personalmente, si me pasa esa situación, me da mucha pena, yo me voy a tomar el tiempo necesario para que se hagan las cosas bien y no poner riesgo a alguien. Si tú no lo aceptas, entonces mándame un relevo y pero yo no voy a involucrar la seguridad de nadie bajo mi supervisión. Felipe, ahí volvemos al tema de trabajo en equipo y de disciplina operacional. O sea, cuando todo el equipo conoce los procedimientos, conoce los límites del equipo y tiene una política clara, ¿sí? Enfocada en proteger primero a las personas,
pero digamos que este tipo de problemas son menos comunes. Ok, gracias. Si es, muchachos, no sé si hay otra pregunta. Sí, yo Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Sí? Desde su experiencia, quiero saber más o menos si la cuadrilla siempre está conformada por las mismas personas o varía, ¿sí? Dependiendo pues, de las condiciones pues, del pozo que vayan a perforar, o pues siempre van a ser los mismos, pues me refiero a que si siempre están conformados por los mismos equipos. Sí, sí, normalmente son los mismos equipos. El mismo equipo del taladro se mantiene para todas las operaciones. Sí, normalmente no hay cambios drásticos, así que no, aquí, por lo menos de este lado no se ve eso. Sin Es la embargo, misma. acá en Colombia sí tenemos inconvenientes con eso, por temas relacionados con los acuerdos que se hacen con las comunidades. Hay que estar cambiando con relativa frecuencia el personal que se tiene en el pozo, y en pozos que son, digamos, que duran bastante tiempo, pues se ve uno en la situación de tener que cambiar su cuadrilla varias veces en el historial del pozo. Eso genera pues inconvenientes, y lo que exige es mayor trabajo de todo el personal de liderazgo en la operación. Así es. No sé, Yo, muchachos. yo tenía una pregunta antes Señor. de finalizar, y era que, digamos, con su experiencia trabajando en otros lugares, como lo decía hace un momento el ingeniero Wilson, acá en Colombia, es muy común que digamos, las operadoras se vean obligadas a la hora de contratar personas de la comunidad. Y yo veo que muchas veces, trabajando fuera del país, hay muchas oportunidades de trabajar, digamos, no sé, como en su caso en el Mar del Norte, y contratan personas que no necesariamente tienen que ser de esas regiones, o también hay unas obligaciones que deben existir trabajadores de esas regiones por encima de trabajadores de otros lugares. No, realmente no. Bueno, digamos específicamente en el Mar del Norte, pues en el mar pues no hay ningún riesgo que vaya a la comunidad y te bloquee ni nada de eso, pues. No, normalmente es muy bonito, es una experiencia muy bonita porque trabajan personas de todo el mundo. Incluso en la cuadrilla, en la propia cuadrilla de perforación, hay escoceses, hay ingleses, irlandeses, polacos, cuando el ingeniero de los es de Trinidad y Tobago, o el ingeniero de herramientas de los martillos es de Indonesia. Entonces es una experiencia muy chévere porque hay varias culturas. Muchachos, consejo si quieren progresar bastante, métanle mucho la ficha al inglés. O sea, el inglés es fundamental. Eso les va a abrir todas las puertas que ustedes quieran. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Mira una pregunta, ¿Sí? disculpe. Comúnmente se ven mujeres trabajando ahí donde usted está. Claro. Muchas mujeres. Claro que sí. Mire, la llegada de las mujeres a nuestra industria creo que ha sido muy, muy favorable. O sea, para nadie es un secreto que esta es una industria que era tradicionalmente dura, tosca. La llegada de las mujeres ayudó a que eso cambiara. Y cuando usted es menos tosco en el trabajo, también le deja más tiempo a pensar las cosas de forma más detallada. Y ese ha sido un aporte muy importante de las mujeres en esta industria de la perforación. Sí, de acuerdo. Sí, señor. Yo Muy tengo bueno. una pregunta. Señor. Sí, ya. Ahorita nombraban lo de las pegas diferenciales y ustedes aconsejaban que lo mejor que podría uno hacer era irse con todo de una hasta el fondo, pero no hay de pronto otra acción que también sea bastante efectiva en ese caso, diferente a esa. No, yo no creo. O sea, ahí toca trabajarla con todas desde el principio. A veces se puede ir a pasos, ¿sí? Pero eso ya depende del jefe o de la operadora, ya que ellos definan si se quieren ir pasito a pasito o si se quieren ir con todo de una. ¿Por qué paso a paso? Porque a veces se tienen herramientas de fondo que si tú te vas con todo de una, las puedes dañar, que tienen sensores, tienen electrónica, por ejemplo, las herramientas de MWD o LWD. Y bueno, y si tienes una pega diferencial y te vas con un martillazo fuerte, pues puede que le dañen los componentes debido al choque que tuvieron. Entonces a veces, no, vámonos pasito a pasito para
evitar que se dañen las herramientas, pero vamos a ver que ninguno de esos pasitos funcionaron y al final lo que pasa es que perdemos el BHA. Entonces, Y ya el eso tiempo depende. iba jugando en contra. Exacto, entonces ya eso depende, digamos, del que toma las decisiones. Es muy importante entender desde un principio el tipo de pega que se está presentando. Eso nos va a ayudar a que la primera acción que se tome sea la correcta y podamos salir, pues, en la medida de lo posible, lo más rápido que se pueda del problema. Exactamente. Pues gracias. Por eso lo que dice Wilson desde el principio, trabajo en equipo y estar alineados en lo que se va a hacer. Sí, tener muy claro en las guías de perforación, bueno, si tenemos pega diferencial, irse en etapas, ¿sí? O si tenemos pega diferencial, irse de toda de una con martillo y todo. Pero ¿quién define eso? El programa de perforación. Y el programa de perforación está firmado por el gerente, por el superintendente, por el vicepresidente. Entonces ellos ya saben lo que se va a hacer. Entonces, si tú sigues las reglas, si tú sigues las normas, pues está respaldado por una decisión unánime que se tomó en todo el equipo. ¿Sí? Y yo tengo una pregunta, Señor. particularmente para nosotros como ingenieros de petróleos. Se puede decir que no es complejo adquirir o obtener un trabajo en el exterior, a diferencia de otras ingenierías que es más complejo, piden requisitos, homologaciones. Para un ingeniero de petróleo se puede decir que no es tan complejo a la hora de tener trabajo en otros países. Bueno, digamos que muy fácil no es, pero muchachos, cualquier cosa se puede hacer. Todo es de ganas, de hacer cosas diferentes, de salir de la zona de confort. Pero les digo, el inglés fundamental. Si tienes inglés, ahí ya te abres una puerta grandísima, ¿sí? Y ya de ahí para adelante, pues ya ahí miras qué estrategia puedes utilizar para tratar de migrar hacia otro país. Los ingenieros colombianos son muy apetecidos en nivel mundial. Yo conozco muchos ingenieros que están de gerentes en BP, en Kuwait o en Indonesia, o trabajan con Saudi Aramco, o están con Shell en Houston o en Londres, y colombianos, venezolanos, pero todos manejan muy bien el inglés, obviamente, y pues muchachos, se lo tienes que proponer y ya mirar de qué forma, si ustedes desean eso en algún futuro, de qué forma lo podrían hacer, mirando unas opciones de maestría en el exterior o agarrando primero experiencia local en Colombia para ya luego hacer otra maestría o cualquier cosa. Esas son oportunidades que se van dando en el camino, pero lo importante es como mantener ese espíritu de seguir aprendiendo, ese espíritu de tener buenas ganas y de seguir creciendo profesionalmente. Es fundamental alinear los objetivos con las acciones. Si ustedes tienen un objetivo y dicen, no, yo me veo, no sé, en 5 años, en 10 años, trabajando en, no sé, en cualquier lugar del mundo que a ustedes les añore trabajar, pues tienen que empezar a alinear sus actos, que lo que ustedes vayan haciendo tienda a que puedan lograr ese objetivo. Y hay mínimos para eso. Entonces, en este caso, ¿cuál es el mínimo? Pues dominar una segunda lengua, en este caso el inglés, que es básicamente la lengua de esta industria. Entonces, ese es un primer paso. Segundo, pues, adquirir mayor cantidad de conocimiento, establecer conexiones valiosas, ¿sí? Y esas conexiones valiosas, pues, se hacen interactuando. Creo que cada vez se generan más medios para interactuar y si lo ven a ustedes ahí y están ustedes aportando y se ve que tienen, digamos, interés y que van creciendo en el tema que les interesa, pues seguramente va a ser más fácil establecer los contactos necesarios para poder seguir ese camino que se están planteando. Exacto. Muy buena respuesta, Wilson. Pues una pregunta, en la parte cultural, pues no afecta cuando se trabaja, pues el musulmán, pues el colombiano, el hindú, o sea, es que de por sí uno es muy alegre, muy explosivo, mientras que hay culturas que son más calmadas. Y cuando uno mira esto, o sea, esto que toca actuar, ¿sí? Pero es actuar en grupo, pero a veces, o sea, hay personas que se quedan pues calladas o pues no asumen el reto. ¿O no pasa eso?
No, realmente, pues yo he conocido personas de todo el mundo que también son muy expresivas realmente, pero digamos lo importante es mantener el respeto por las culturas y obvio somos un equipo, ¿no? Ellos saben que, pues todos sabemos que tenemos que opinar, tenemos que participar, ¿no? Realmente no se ve así como una brecha que diga, no, es él por ser de cierta región no opina, es muy callado, ¿no? Puede que sea callado en su parte personal, pero en la parte profesional, cuando estamos trabajando, todos concentrados en lo que estamos haciendo y todos trabajando juntos para entregar el pozo en las mejores condiciones. Acá es Pues, fundamental tener actitud de liderazgo. A mí me gusta decir que no es suficiente ser buen ingeniero, hay que parecer serlo. Exacto. Hay que ser buena persona, muchachos, siempre. Eso es lo que más abre las puertas, más que ser el mejor en los cálculos, ¿no? Ser buena persona, ser un buen líder, ayudar a los demás. Todos esos skills son los que realmente yo he visto que son los que abren las puertas. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio de Drilling Ahead. Esperamos volver a tenerlo, ¿no? Cuando tenga otro tema que pueda compartir acá, pues esto va a estar colgado ahí en el canal de YouTube y la idea es que muchas más personas también puedan disfrutar de esta información, apropiarse de ella y de alguna forma pues aportar para que nuestra industria siga creciendo cada vez más y, digamos, siendo mucho más disciplinada operativamente. Entre más conozcamos, entre más aprendamos, entre más compartamos nuestra experiencia, seguramente más aportaremos a ese crecimiento de nuestra industria. Claro que sí, Wilson. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo, como les dije ahora, de escucharme. Hoy en Colombia es festivo, pero bueno, no, eso es muy valioso. No, para mí es un honor, como te digo, compartir, digamos, lo poquito que sé. Y no, con todo gusto, en cualquier momento, si me quieren volver a invitar, si podemos ver otra charla, algo más técnico, con todo el gusto del mundo, claro que sí, siempre estamos disponibles.